tutti. Buenos días a Mi todos. associo anch'io al ringraziamento Yo al también Dipartimento di Giustizia le doy las dell'USADA gracias al director del Departamento de Justicia de USADA, que nos ha dado una demostración muy clara per proteggere lo de sport cómo vero para si può proteger anche andare al auténtico contro deporte i se puede propri ir atleti incluso del proprio contra los propios paese atletas, di los grande atletas de livello. nuestro país Questo è un esempio de anche per alto nivel. tutti noi Esto es un europei. ejemplo para todos nosotros, europeos. Cercherò di Yo, por mi parte, utilizzare la mia conoscenza voy a pratica del mondo dello intentar sport utilizar mi conocimiento práctico per del mundo del descrivervi deporte un para poder quadro il più describir aquí completo possibile un della cuadro lo problematica del más doping. completo posible de la E quindi problemática del cercherò di dopaje. Por lo analizzare tanto, i voy a problemi intentar e analizar anche proporre los delle problemas possibili y soluzioni. proponer soluciones posibles. Quattro sono i punti essenziali Los da puntos prendere in esame. fundamentales que tenemos que Le examinar aquí son responsabilità cuatro: las storiche del responsabilidades Comitato históricas Olimpico del Comité Internazionale vanno Olímpico comprese, Internacional. perché se non riusciamo a comprendere Hay queste que entenderlas, responsabilità, porque si no entendemos non estas possiamo neanche responsabilidades, affrontare in modo tampoco podremos efficace afrontar de una il forma contrasto al eficaz doping. la Il lucha secondo contra el punto dopaje. sono El gli segundo effetti punto del son los nazionalismo. efectos del Questo è un nacionalismo. tabù, Este es un ma va tabú, affrontato. pero hay que hacerle Il frente. terzo punto El tercer sono punto le son responsabilità las della politica. responsabilidades políticas de la política. Il quarto punto Y el cuarto sono le punto, altre responsabilità. las demás E in queste responsabilidades. c'è Y entre anche una estas responsabilità dei media hay también una e degli responsabilidad sponsor. por parte de los sponsors y de los medios de comunicación Iniziamo de dal primo masas. punto. Empecemos por el primer punto. Era già tutto chiaro Ya estaba nella prima todo maratona claro olimpica en del el primer maratón 1904. olímpico de 1904. Quello che sembrava il vincitore, El que Fred parecía Lawrence, ser el vencedor, in realtà Fred era salito su una Lawson, vettura en realidad se había montado en un coche e a 8 chilometri y a dall'arrivo 8 era kilómetros de la sceso llegada da se había questa bajado del macchina coche ed era arrivato allo stadio y había e llegado celebrato come vincitore. al estadio y se le había proclamado vencedor. Qualche minuto dopo è arrivato Algunos il vero minutos después vincitore, che llegó el era lo auténtico statunitense vencedor, sempre que Thomas fue Hicks. el Immediatamente americano viene Thomas intervistato il Hicks. suo allenatore che Se habló con spiega, su entrenador y el entrenador sono explicó intervenuto a 10 miglia dall'arrivo que a 10 millas de la llegada Thomas se cayó, estaba exhausto, entonces me bajé del coche y le puse una inyección de estricnina. Se levantó del suelo y siguió corriendo. Y a pocas millas de la meta, a 4 millas, volvió a caerse. Entonces me volví a bajar del coche y le puse otra inyección de estricnina. Bueno, ese fue el vencedor oficial del maratón olímpico de San Luis, que está en el ámbito de oro del Comité Olímpico Internacional. Pierre de Coubertin hizo una pequeña reflexión al respecto y dijo: algunos de los aspectos de estos juegos tienen que hacernos reflexionar, porque hay una serie de performances trucadas cuando esto se ha convertido en el alfa y el omega de una existencia. Y cuando alguien se dopa, como un caballo, un atleta, es como un caballo. Entonces, de Coubertin parece ser que entendió bien la gravedad de este problema, pero luego después de esta reflexión dentro del Comité Olímpico Internacional se hizo, pues yo diría que no. En 1960 se produjo un drama, una tragedia durante las Olimpiadas. Murió un ciclista danés, Jensen, Knut Enmark Jensen. Sus compañeros intentaron ayudarle durante algunos kilómetros, pero se sentía mal. Y entonces la ley del deporte es seguir, seguir y seguir. Bueno, pues cayó al suelo y al cabo de algunas horas murió. En las 2000 páginas del informe oficial del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Italiano no hay una palabra, ni siquiera sobre la muerte de este ciclista. La censura fue total. Pero luego, algunos años después, hubo otra muerte trágica. Y esto sucedió justamente en directo. Estaba la televisión y esto cambia totalmente la situación. Crutzen había muerto sin televisión. El primero había muerto sin televisión. Y por lo tanto, su muerte se había podido
ocultar. Tommy Simpson no, murió delante de todos. Todos le vieron morir, vieron esos metros que estaba exhausto, iba a zigzag, se encontraba mal hasta que cayó al suelo, se derrumbó y murió. Al igual que para Jensen, el danés Jensen, luego después se supo que había tomado anfetaminas y alcohol. Y solamente entonces el Comité Olímpico Internacional se dio cuenta de que había doping y se dio cuenta de que el doping era con estimulantes. Entonces empezaron a estudiar un método y al cabo de algunos meses, en los Juegos Olímpicos de 1968, los de invierno y los de México, por primera vez se hizo un análisis de antidopaje con un retraso de 60 años. Y esto no hay que olvidarlo, es un retraso importante que tiene consecuencias prácticas. Nunca se habla de esto. Pero yo intentaré ayudaros a reflexionar sobre el significado de estos retrasos, la importancia de estos retrasos. Bueno, pues mientras se vivía esta dama, el dama de los estimulantes, pues bueno, ya se utilizaban los esteroides anabolizantes, ya al principio de los años 50, los bodybuilders, pero también los atletas del atletismo de Estados Unidos, también los soviéticos, los rusos, utilizaban anabolizantes. Y estos anabolizantes se fueron difundiendo, se fueron divulgando en todo el mundo, difundiendo en todo el mundo. Bueno, pues en 1976, los Juegos Olímpicos de Montreal, el Comité Olímpico Internacional empezó a hacer un análisis de anabolizantes y descubrió muchos positivos de dianabol. Pero temiendo que fueran muchos los casos, hizo solamente una cata sobre el 15% de las un muestreo, no el 80%, sino solo el 15% de las orinas. Y esto ya nos da a entender cuál es, digamos, la actitud real frente al dopaje. Más allá de, digamos, de la hipocresía en lo que realmente, digamos, el mundo del deporte es un auténtico campeón, ¿no? Los primeros controles sobre los esteroides anabolizantes provocan un uso de la testosterona. La testosterona es una hormona que produce también nuestro cuerpo y por lo tanto es muy difícil reconocerlo y distinguirlo. Y solo muchos años más tarde, hace bastante poco, se ha encontrado un método, Landis dio positivo, para reconocer la testosterona tomada como un fármaco. Pero atención, el dopaje por testosterona es mucho más complicado. Se puede aumentar la testosterona también sin tomarla. Por ejemplo, se pueden tomar hormonas peptídicos que se llaman gonadotrophinas que estimulan la producción del organismo. La testosterona sube, pero la persona no da positivo en los controles antidopaje. Por lo tanto, la batalla de la testosterona todavía no se ha resuelto y desde los años 40 se utiliza testosterona, pero no tenemos todavía una manera de resolverlo. Solo lo podemos hacer de una forma parcial, reconociendo el exógeno, pero no totalmente. Tras las Olimpiadas de 1984 de Los Ángeles, el endocrinólogo estadounidense Robert Carr pues dio una entrevista en la que dijo que la mitad de los atletas del equipo de los Estados Unidos había pasado por su consulta y le había administrado esteroides anabolizantes y hormonas del crecimiento. Entonces, las hormonas del crecimiento se obtenían por los cadáveres, por lo tanto, con grandes riesgos también desde el punto de vista del riesgo de infección, ¿no? Sabéis también las grandes dudas que hay sobre la muerte de Florence Griffith. Es evidente que la propaganda de la hormona del crecimiento que hizo Carr fue importante y él tenía alumnos. Uno era un argentino que luego vino a Europa, y Guillermo Light. Y este se ha convertido en el punto de referencia de un peregrinaje de atletas de distintos países europeos aquí en España.
Yo mismo en mi libro cuento algunas cosas que me han contado los colegas entrenadores. Todos se acusaban unos a otros de haberlo encontrado en el laboratorio de Leiden. No, yo había ido para que curaran, yo qué sé, para hacer fisioterapia, el otro había ido en realidad para tomar la hormona del crecimiento. Bueno, pues la hormona del crecimiento se utiliza ya desde finales de los años 50. Hay un método, pero no dan positivo. Aún no. Y luego el dopaje por transfusión a principios de los años 70. Y esto lo traen los finlandeses. Los finlandeses se convierten en unos fenómenos así de golpe en las carreras de medio fondo. No lo eran, pero lo parecían. Podéis entender la diferencia. El deporte a veces representa, es una representación teatral. Las Sevieren-Pekka parecían campeones, pero en realidad no lo eran. Rápidamente este hemodopaje se transfiere a los italianos, pasa a los italianos, a los alemanes y a los estadounidenses. Hay pruebas al respecto y ya son irrefutables, son pruebas claras. Y yo os pregunto, ¿y los demás países? ¿Estamos seguros que en los años 80 en España no se haya utilizado el hemodopaje y en Portugal tampoco? Bueno, pues habría que preguntarse si en otros países se ha utilizado este método. En los últimos años, como bien sabéis, la situación ha cambiado. Y ha cambiado porque en un determinado momento, en el 2000, el laboratorio francés de Châtenay-Malabry ha conseguido encontrar un método para detectar la eritropoyetina en la orina. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que esta práctica del hemodopaje que se había abandonado se vuelve a utilizar porque es una forma para no dar positivo, ¿no? En este momento es reconocible por el pasaporte biológico, los controles longitudinales sobre la sangre. ¿Os dais cuenta de la cantidad de años que han pasado para poder llegar a luchar contra esta práctica? Para entender bien la hipocresía del sistema deportivo es suficiente escuchar las justificaciones al respecto, las justificaciones de quienes a mediados de los 80 utilizó el hemodoping. ¿Qué dice? Bueno, pues entonces no era dopaje. Esta es la justificación. Es muy infantil, ¿no? Es como un niño que roba mermelada, ¿no? En cambio, la definición del CIO ya entonces decía: es doping no solamente la toma de sustancias ajenas al organismo, extrañas, sino también sustancias fisiológicas en cantidades anormales y por vías anormales para aumentar artificialmente la capacidad en la prestación. Sia stata lineare, chiara, capite perfettamente che era vietato. Como podéis entender perfectamente, estaba prohibido, pero el Comité Olímpico realmente no lo buscaba en los controles antidoping. Era una prohibición formal para que el mundo supiera que realmente era una representación teatral, para que supiera que realmente se estaba luchando contra el dopaje. Bueno, el dopaje no era una práctica cualquiera, era muy potente y yo soy testigo directo. En 1981, tras haber sido entrenador del equipo nacional de velocidad, la federación me da el encargo de entrenador de medio fondo. En una conferencia me encuentro con el profesor Colcuni. El profesor Colcuni es el maestro de Michele Ferrari y que está implicado en el caso Armstrong. Aquí cada hecho es consecuencia de algo, es una historia continua. El profesor Colcuni dice: bueno, estamos contentos de que tú te hayas hecho responsable del medio fondo. Antes que otros te informen, te digo yo ya desde ahora que
que he puesto a punto un método, la hemotransfusión, el dopaje por transfusión, que es muy eficaz y tienes que elegir a los corredores del equipo nacional que te parecen más indicados para el campeonato de Atenas, y trataremos a estos corredores. Y me dijo, sobre 1.500 metros se ganan entre 3 y 5 segundos, entre 15 y 20 sobre los 5.000 metros, entre 30 y 40 segundos sobre los 10.000 metros. ¿Os dais cuenta? Es la diferencia entre un campeón y un atleta del montón. Y muchísimos campeonatos se han hecho con este método y hemos aplaudido a falsos campeones, falsos ganadores. La de Conconi es una historia muy fea, pero no penséis que es una historia solamente italiana, porque si no seguiremos siendo unos provincianos. La historia de Conconi es internacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que había muchas sospechas sobre Conconi, yo ya había escrito un libro de 250 páginas en el 89 con muchas acusaciones con respecto a él y ni siquiera me llegó una sola denuncia al respecto, silencio, sobre este tema, pues a pesar de que había muchas sospechas sobre Conconi, el CIO le da a Conconi la tarea de estudiar un método para detectar la eritropoyetina en las orinas, en los controles antidopaje. Bueno, aquí el doblez es total. Estamos en la mano de verdaderos sinvergüenzas que gestionan el deporte. La investigación que lleva a cabo la magistratura italiana en agosto de 1998 nos lleva a quedarnos con sus archivos, y ahí se demuestra que mientras estudiaba por cuenta del Comité Olímpico Internacional un método para encontrar la eritropoyetina en la orina, él y sus asistentes le daban EPO a los atletas en los distintos deportes, bajo el paraguas, digamos, del Comité Olímpico Internacional. Y veis aquí lo que dice la magistratura, que dice que 33 atletas de distintos deportes se les detectó la eritropoyetina, campeones del mundo, de Europa, en fin, los héroes del deporte. Conconi siguió con esto durante 6 años. Los documentos que se quedó la magistratura dijeron que no ha conseguido nunca llegar cerca de este método, o no sabía o no podía, no lo sé. Y solamente el príncipe de Merodes, 6 años más tarde, porque el Comité Olímpico Internacional había puesto un príncipe como director, digamos, de este comité médico, decía, dijo que el señor Conconi no ha llegado a ningún resultado, se perdieron 10 años el laboratorio francés llegó en poco tiempo a definir este método. Era posible, incluso era bastante fácil, pero se perdieron 12 años. Y yo me pregunto si la comercialización ilícita del EPO por parte de la industria farmacéutica no nos haya llegado también a una serie de ganancias muy ilícitas para personajes del deporte. Yo creo que esta pregunta es bastante legítima. En este caso también con mucho retraso. Bueno, es toda una historia de retrasos y yo aquí los tengo listados. Y por lo que se refiere a algunas sustancias, pues no los hemos podido definir. Y he dicho que estos retrasos tienen consecuencias. Yo he intentado hacer este esquema. Los puntos rojos nos dicen los que yo llamo adultos significativos en la difusión del doping, que son los directivos deportivos, los médicos del deporte no honestos, lógicamente, y los entrenadores también deshonestos, que tampoco son todos. Estas son figuras muy importantes: directivos, médicos, entrenadores. En cambio,
el punto blanco son los directivos, los médicos o los entrenadores que rechazan utilizar el doping. A principios de los años 50, sí, entonces, digamos, la competición porcentual nos daba muchos honestos contra los que no lo eran. Estos retrasos han permitido, por ejemplo, el retraso sobre los estimulantes, han permitido que los utilizaban tuvieran mejores resultados y, por tanto, les ha permitido conquistar los puestos importantes en las federaciones nacionales e internacionales. La historia se ha ido repitiendo con los hormonizantes y la testosterona, y luego después con la hemotransfusión y con el EPO. Y luego se ha vuelto a repetir con el retraso sobre la hormona del crecimiento. Este es el panorama. Tras años de retrasos en los que las personas no honestas podían utilizar el doping sin miedo a que se les descubriera simplemente tienen miedo, lógicamente, solo de la magistratura, pues podemos decir que se ha hecho una especie de limpieza étnica de los honestos, de los honrados, y esta limpieza étnica tendrá un peso generacional muy fuerte. No habrá nunca ningún directivo del deporte que lo admita, es decir, es más, se enfadarán. ¿Cómo se permite este señor acusarnos de limpieza étnica? Bueno, pues son los hechos, son las declaraciones. Es la historia que hemos oído de nuestro amigo del Departamento de Justicia de USADA. Eso es lo que nos muestra cuáles son las actitudes de los presidentes de las federaciones internacionales. Ahí está la demostración. También podemos decir que esta difusión del dopaje ha falsificado las metodologías del entrenamiento. Para quien no es entrenador es difícil entenderlo, pero si hay aquí en la sala algún colega entrenador, los hay. ¿Hay aquí entrenadores en la sala? ¿No? Bueno, pues esta es otra reflexión que tendríamos que hacer. ¿No están presentes los entrenadores? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Ha pasado que los entrenadores que utilizaban el dopaje y que conseguían los mejores resultados han escrito libros y artículos y han hecho publicaciones científicas o conferencias y, por tanto, han ido difundiendo y divulgando falsas metodologías de entrenamiento. Si esas falsas metodologías de entrenamiento las aplica un entrenador honrado, no llevan a ninguna parte. Es más, lo que dan son problemas de tendones y de músculos, porque se dilatan mucho como cantidad. Son dilatadoras. Segundo punto, los efectos del nacionalismo. No tenemos ninguna duda al respecto. Podemos contar la historia del dopaje en la ex Unión Soviética. Sí, es cierto, fue Stalin justamente el que lanzó un plano nacional. Reunió a 254 científicos de toda la URSS y les dijo que hicieran lo posible para obtener buenos resultados deportivos que elevaran el nombre de la URSS. Ahora tenemos documentos que se van desclasificando y tenemos la seguridad de que eso fue así, de que había un doping de Estado también en la Alemania del Este. Hemos visto documentos de la Stasi y sabemos lo que pasaba. Pero también tenemos que reflexionar sobre otros países que han tenido una dictadura reciente. El caso, por ejemplo, de los países fascistas que tuvieron una dictadura fascista, como Italia, como Grecia, franquista, como ha sido el caso de España, o nazi, mucho peor, lógicamente. Nada se puede comparar con el nazismo. Pues esto se ha convertido en la segunda piel y es evidente, como es evidente en Italia, es evidente también en España, en otros sitios, digamos, nacionalismo tan provinciano. A lo mejor no os dais cuenta, pero es así.
Hay un director de cine finlandés, Arto Alonen, que es el más importante, que ha ganado muchísimos premios, que amargado por los escándalos del dopaje en el esquí nórdico, ha hecho esta película que, traducido del finlandés, Sinivalkoinen Vale, significa la mentira blanco-azul. Es una película amarga, una película que describe los efectos tan negativos de esta competición entre Suecia, Finlandia y Noruega para conseguir, digamos, ser campeones en el esquí nórdico. Ahora, el tercer punto, responsabilidad de la política. Evidentemente, la política en muchos países democráticos, no solamente en los dictatoriales o postdictatoriales, tiene su peso. A los políticos les gusta mucho poder hacer referencia a los grandes atletas de su país porque es una forma de distraer a la opinión pública, es una forma para indicar otros objetivos. También, sobre todo en periodos de crisis, es muy útil distraer la atención hacia el deporte. Y esto es algo que sucede en todos los países, no solamente en Italia, en España, en Alemania. Esta complicidad entre política y cumbres deportivas. Vamos, y cúpulas deportivas, perdón. Bueno, en España esto se reforzó con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahí es donde España recogió todas sus energías e intentó obtener grandes resultados. Y la opinión pública pensaba en buena fe que todo era mérito de la calidad del deporte español, y en cambio no era así, como también sucedía con otros países, y la Operación Puerto lo ha demostrado suficientemente. Y aquí aprovecho la ocasión para darle la gracia al capitán Enrique, que es un investigador de fama internacional, tanto desde el punto de vista de la Interpol, de WADA, policías de todo el mundo. Es un auténtico personaje. Pero los estados no podían sustraerse a las responsabilidades, porque detrás del dopaje hay por lo menos dos aspectos de interés público, que son prerrogativa, tarea del Estado, que son la protección de la salud. Ana ya ha hablado de este punto, que está muy ligado al problema del dopaje, y el otro punto es el problema educativo, porque campeones de este tipo, es decir, campeones sin valor, son un mal ejemplo, por lo tanto, deterioran el modelo educativo. Todos sabemos que el deporte tiene un gran valor educativo y por lo tanto tenemos que salvarlo. Tenemos que salvar al deporte de la agresión de los que no son honrados. USADA nos ha dado un gran ejemplo al respecto. Voy a dar un breve ejemplo para que puedan ustedes entender lo que estoy diciendo. En estas primeras horas de la conferencia he oído hablar solamente del dopaje y de los atletas de alto nivel. Bueno, sobre esto no hay dudas, pero nunca hemos hablado del deporte de aficionado. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que ver las cosas, digamos, poco a poco, como si fuéramos niños de 3 años, mientras el deporte de alto nivel está invadido por el dopaje. El fenómeno del dopaje también se ha ido difundiendo en el deporte de aficionado. Yo, con una criminóloga belga, he hecho un informe para la WADA en la que he hablado de 250.000 digamos, deportistas que se drogan en Italia. Cuando el Ministerio de la Salud hace análisis en las competiciones de aficionados, digamos, dan positivo un 5%, es mucho, mucho. Y una tercera parte de los que pasan controles declaran que han tomado 3,3 fármacos, una media. Por tanto, utilizan el dopaje o si no lo utilizan, están medicalizados en su cabeza. Esto le da una gran satisfacción a la industria farmacéutica, está claro, ¿no?
Sobre el hecho de que hay un riesgo enorme para el modelo educativo, yo creo que no puede haber dudas. Yo invitaría a algunos medios de comunicación, si todavía no han entendido la lección de Armstrong y siguen celebrando y celebrando victorias, que reflexionen sobre los que parecen fenómenos ya ahora, porque a lo mejor hay indicios, hay sospechas. Vamos a ver estos grandes campeones, a ver con quiénes están, con químicos, y si han sido, digamos, como nos ha explicado nuestro amigo de la USADA, han sido protagonistas, pues lógicamente tiene que haber sospechas, ¿no? Finalmente, el cuarto punto, las demás responsabilidades. Ya he hablado de la de los medios de comunicación y de las sponsors, los patrocinadores. Bueno, veis aquí todas las portadas y lo entendéis perfectamente. Este tipo de periodismo deportivo debía a la opinión pública y crea héroes, y, en fin, y distrae. Estoy seguro de que los periodistas de la prensa, tras la situación de Armstrong, pues serán más cautelosos, porque lo que escriben permanece. Pero me da miedo, en cambio, los periodistas televisivos. Me da miedo, digamos, los canales televisivos temáticos, sobre todo los que están basados en suscripciones deportivas, porque este tipo de canales tienen un interés comercial directo. Poner de relieve el evento cuyos derechos han comprado. Y normalmente son ex atletas los comentadores que realmente dan descripciones falsas, edulcoradas y digamos, engañan a la opinión pública, porque ellos mismos vienen de experiencias de dopaje. Y vamos a la última parte. Vamos hacia las conclusiones, las posibles soluciones al respecto. Bueno, pues puesto que las agencias nacionales son emanación de la Agencia Mundial Antidopaje, pues hay que hacer una reflexión sobre la WADA. Se ha constituido en febrero de 1999 en Lausana, y ha sido el propio Comité Olímpico Internacional la que ha querido esta WADA, pero la Unión Europea ha tenido un gran papel en todo ello. Es evidente que el Comité Olímpico Internacional lo ha hecho por una cuestión de oportunismo, porque al crear un organismo antidopaje específico, el Comité Olímpico Internacional podía dar un paso atrás y no verse atacado por los escándalos del dopaje y seguir gestionando tranquilamente, bajo el control del derecho privado de la República Helvética, los increíbles beneficios de los derechos televisivos que el COI recibe, tanto para las Olimpiadas como para los Juegos de Invierno. Y este comité está lleno de personajes que han tenido relación con el dopaje. Por lo que a mí se refiere, los tres italianos que forman parte de él, pues todos han tenido que ver con el dopaje. La Unión Europea ha tenido un mérito, pero luego se ha parado. Habría tenido que seguir adelante. La WADA, de alguna forma, tiene que tener un aspecto público para que sea un interlocutor fuerte de los gobiernos. Análogamente a la Organización Mundial de la Salud, sí, o de la FAO, que es el que todos conocéis, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Esto es importante que la WADA sea autónoma, pero para aumentar su eficiencia y su eficacia tiene que tener un papel más fuerte respecto a las instituciones gubernamentales, organismos gubernamentales, nacionales e internacionales. Tiene que ser un interlocutor del Ministerio de la Justicia para estimular y para regular leyes normativas. Luego ya hablaré de ello, hablaré de las leyes antidopaje. También
también a la española, con la policía y con la magistratura, para poder constituir una intelligence en torno a los atletas de alto nivel, los médicos, los entrenadores, en fin, y todo su círculo. Es que no hay otra forma, no hay forma de organizar una intelligence. Yo no creo que esté aquí revelando secretos, que entre las fuerzas de policía serias, los cuerpos de policía, hay un intercambio de informaciones. Y esta se llama intelligence. Con los ministerios del Interior o de Asuntos Exteriores, porque lógicamente la Guardia tiene que ser un interlocutor y tiene que poder entrar en los países que quieren visto, digamos, sin aviso, ¿no? Porque si no los controles no son una sorpresa, como deberían de ser. Vamos a hablar de las agencias nacionales. Una agencia nacional tiene que tener adecuada financiación y tiene que ser autónoma, tanto por lo que se refiere al sistema deportivo como al sistema político. Este es el punto de progreso de un país. Y yo creo que España está en este camino y probablemente está más avanzada que Italia, porque en Italia la agencia antidoping está dentro del Comité Olímpico Internacional italiano, por tanto es lo mismo, ¿no? Y esto no debe de ser así. No está bien. Es inútil que sigamos confiando la lucha contra el dopaje a las federaciones nacionales o internacionales. Y digamos rápidamente, 5 minutos, tengo 5 minutos, los controles antidoping. Se puede, los atletas de alto nivel pueden pasar tranquilamente sin dar positivo. Hay algunas sustancias que no se reconocen, que no se detectan y otras se pueden interrumpir algunos días antes de la competición. Por eso los controles por sorpresa son muy importantes. El sistema deportivo hace exactamente lo contrario. Muchos controles durante la competición y pocos por sorpresa. ¿Habéis entendido por qué, no? Pues porque no quiere cortarse un brazo, una mano o una pierna. ¿Podemos pedirle al sistema deportivo que se corte una pierna? Pues no. Por lo tanto, tienen que ser organismos externos los que intervengan en todo esto. La Agencia Nacional rompe este cortocircuito y sigo muy rápidamente porque Victoria me está diciendo que estamos fuera de hora. Y ya que los controles antidopaje no son suficientes, hay que desarrollar los controles del pasaporte biológico, controles hemáticos. Ahora no van bien porque son eficaces solamente para los deportes de resistencia. Hay que implementarlos para los de potencia y velocidad. Hay todo un know-how disponible para poderlo hacer. Simplemente ver en los procesos judiciales los documentos que los atletas, para ver qué es lo que hay que analizar. Hormonas del crecimiento, hormonas de este tipo, simplemente con los documentos y con las pruebas que ya se han conseguido. Muy rápidamente, porque esto es muy importante. Los niños, ¿qué pintan los niños en este sistema corrupto de los adultos? ¿Por qué el deporte de los niños tiene que estar ligado a la misma organización del deporte de los adultos? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado no crea una organización autónoma hasta la preadolescencia en la que los niños puedan verse respetados en su derecho al juego, a conocer, a elegir un deporte tras haber conocido las distintas especialidades deportivas? Aquí es inútil porque francamente ya se me ha acabado el tiempo, pero digo que los organismos gubernamentales internacionales tienen que empezar a valorar si la producción farmacéutica realmente se debe a las necesidades de los enfermos o por lo que se refiere a algunas hormonas, pues la producción es muy superior a lo que necesitan los enfermos, y con este pensamiento referido a los niños, que es lo más importante, porque tenemos un deber con respecto a ellos. Los niños no necesitan adultos comprometidos o distraídos, necesitan adultos con los ojos muy abiertos y que asuman responsabilidades. Muchísimas gracias por la atención. Este es el libro que he escrito recientemente, que en Italia ha llegado a la 5ª edición y le ha dado el título a esta conferencia mía. Muchas gracias.